Álvaro de Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, querido Daniel. Encantado de verte y gracias por tus amables palabras y perdona por haberme hecho de rogar. Pero vamos, yo estaba encantado de venir, pero me ha costado un poco. Esto cuando uno está de mudanza laboral y se tiene que acostumbrar al nuevo sitio donde recala, pues al final hay que encontrar un hueco y hay que encontrar un hueco que se pueda ocupar bien, no de cualquier manera. Y bueno, pues aquí estoy Oye, contigo. en temas de mudanza ya el canal tiene experiencia. Un saludo para nuestro compañero Luis Miguel Vela, que sabe de mudanza muchísimo, muchísimo más que yo. Y de tabla en el escenario ni te cuento. Bueno, Álvaro, me contaba fuera de micro, ya, bueno, nos conocimos a distancia cuando yo era alumno de la Universidad de Distancia de Madrid, de UDIMA. Tú eras profesor allí. Bueno, ahora ya no está allí, ¿no? Ahora está en la Universidad CEDU San Pablo. Correcto. Cuéntame He un poquito. pasado 12 años fabulosos en Udima. La verdad es que se queda una parte de mi corazón allí porque he sido muy, muy feliz. Al final, las instituciones las forman personas y la verdad es que parece mentira, pero siendo una universidad a distancia, qué estrecha es la relación. Entre compañeros ya no te voy a decir que he dejado muy buenos amigos y al fin y al cabo los ves porque es una universidad presencial para el trabajador, pero también con los alumnos, que al final, pues cuando quieres tener trato lo tienes y la verdad es que fueron años fabulosos. He vuelto al CEU, a la San Pablo, después de 12 años. Es la casa en la que yo estudié y en la que pasé mis 8 o 9 primeros cursos académicos Ujú. y he vuelto a casa realmente. Por tanto, encantado. Como te decía hace un momento antes de empezar, en esto no dejas nada atrás, sino que vas incorporando cosas y sobre todo sumando amigos y experiencias, Daniel. Oye, Álvaro, hablando un poquito de la enseñanza a distancia, como comentaba, bueno, Ujú. se termina haciendo cercana. No sé si era tu primera experiencia en una universidad a distancia, en la enseñanza a distancia, ¿sí? Ujú. Sí, en el CEU había tenido alguna experiencia muy concreta de formación, pero era una universidad como es hoy, una universidad presencial. Y eran otros tiempos, porque con la pandemia se ha tenido que aclimatar también a las circunstancias de un modelo un poco híbrido, ¿no? Ujú. Pero a la UDIMA llegué prácticamente en blanco en este aspecto, ¿no? Y la verdad es que me acostumbré rápido, me gustó muchísimo el sistema y sobre todo yo creo que tú eres el mejor ejemplo. Es decir, que encuentras un perfil de estudiante también un poco distinto. Es decir, es gente muy implicada, gente que normalmente tiene formación previa y lo hace o por mejorar laboralmente o por vocación. Entonces, siempre es muy satisfactorio porque te aportan cosas de otros ámbitos laborales. Es un estudiante un poco peculiar, ¿no? Y peculiar yo creo que muchas veces la mayoría para bien. Entonces, era mi primera experiencia realmente con la enseñanza a distancia y me ha aportado muchísimo, muchísimo. De todas formas, lo que decía, en general, después de todos tus años en UDIMA, eh, tú la implicación de los alumnos en una universidad a distancia, la, ¿la calificarías de insuficiente o suficiente raspado o más allá? Porque yo Bueno, recuerdo, por ejemplo, en mi época era una circunstancia que, bueno, cuando yo tenía trabajo, por ejemplo, con compañeros o compañeras, con la dificultad añadida de que no nos conocíamos y tenemos que contactar unos con los otros para hacer trabajo en grupo, ahí se percibía quizá un poquito de carencia de implicación. ujú. No sé cómo lo has notado tú como De profesor. todo, vamos a ver, de todo hay en la viña del Señor. Es verdad que ocurre también en la presencial, ¿eh? El compromiso es relativo y luego hay gente que no le ves el pelo en las clases en la universidad presencial y luego así En le mi pasa, que caso, claro, se lleva un lote calabazas, ¿no? Pero en la universidad a distancia el modelo, vamos, yo conocí un poco la UNED, que es otra cosa distinta, fui alumno de la UNED, aunque no terminé la carrera que empecé en la UNED, ibas menos acompañado y en UDIMA la verdad es que ibas más acompañado, es decir, un contacto más estrecho con el estudiante. Y luego el estudiante hay muchos tipos, quiero decir, pero es verdad una cosa, que el que está muy comprometido. Y cuando está comprometido tienes que comprometerte tú,
porque lo que sí es verdad es que este alumno muchas veces valora mucho más las cosas en diferido, porque es verdad que tiene que aclimatarse un poco pues, a su horario laboral, tiene responsabilidades familiares y es un verdadero sacrificio para él estudiar. ¿Qué suele hacer? Pues normalmente, me refiero al buen estudiante, Sí, que estudia, que cumple, que sí, entrega los trabajos y demás, creo que pide mucho material, por ejemplo, audiovisual, pero suele consultarlo en diferido, es decir, no suele participar en actividades en directo o síncronas, porque correcto. muchas veces es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es como decía, creo que era Eugenio Dors, que le preguntó a un estudiante si podía ir de oyente a sus clases, es decir, que no iba a hacer examen ni nada y simplemente le interesaba pues acudir a las clases, ¿no? Y Eugenio Dors le dijo, por un solo oyente daba yo 20 estudiantes. Quiero decir que realmente el que está comprometido te compensa y el que tiene interés, como era tu caso en su Sí, momento, sí. pues mira, estamos ahora hablando y fíjate, se demuestra pues el compromiso, la vocación, el que querías hacer verdaderamente esto, ¿no? Aunque Entonces, volvamos... bueno, y Dime, sí, dime. dime. No, no, dime, No, perdona. que efectivamente es así. Quiero decir que la gente que está comprometida está muy comprometida. eh, y luego hay de todo. Hay estudiantes del montón y hay estudiantes que, bueno, que hacen un poco bulto y al final muchas veces se quedan en el camino, como es natural, ¿no? Mira, aunque volvamos otra vez al periodo de Udima, también el sistema que había entonces, con las actividades, bueno, que había entonces, que sigue habiendo, supongo, yo como ya no estoy, no lo sé, como no estamos Ujú, ninguno de los dos, pero el sistema de actividades de evaluación continua, actividades de aprendizaje, recuerdo, ujú. eh, Sí. con un tanto por ciento obligatorio o presentación obligatoria por lo menos para poder llegar a un examen. Ujú. Eso también promueve que el alumno no se deje ir, ¿no? Claro, Que no esté claro. solo de oyente, por así decirlo, sino que se Eh, implique es- es- en esa Estoy de acuerdo enseñanza que nos pone el profesor. porque además es verdad que yo lo decía siempre, es decir, vamos a ver, al principio cuando hablabas con algún estudiante te decía, pues yo tengo poco tiempo, yo tengo más tiempo. Entonces, tú puedes hacer, digamos, las asignaturas a varias velocidades. Es decir, si te interesa únicamente aprobar y, bueno, pues hacerlo justo, pues haces un mínimo de actividades obligatorias, ¿no? Luego te presentas el examen, hombre, sabes que va a ser más justo, pero lo puedes sacar. Y sin embargo, el que está comprometido prácticamente lo hace todo y aprovecha todas las oportunidades, ¿no? Entonces, sí está pautado en el sentido, pero esto es un modelo ya en general de la universidad, prácticamente a partir de Bolonia, en el que la Sí, evaluación continua es más importante que jugárselo todo a la carta de un solo examen. Entonces, uno va progresando, va haciendo una especie, no sé si el término es adecuado, una especie de mochila austríaca en la que va metiendo pues, sus ahorros de lo que va probando, de lo que va sacando de su nota y al final llega con más tranquilidad. Y bueno, y realmente también es una idea que se relaciona mucho con el aprendizaje continuo. La diferencia yo creo hoy en día es que la universidad es una parte inicial reglada del aprendizaje y cuando salimos de la universidad ya vamos a seguir aprendiendo toda la vida porque el mundo es tan cambiante, las tecnologías son tan cambiantes, la realidad circundante es tan cambiante que realmente el trabajador hoy ya es alguien que está formándose continuamente de una manera o de otra. A lo mejor de forma menos reglada, podemos decir, sí, ¿no? Y a veces en ocasiones regladas. Ya no vas a estudiar a lo mejor otra carrera, pero haces un máster o haces un curso o te reciclas de de determinada acuerdo. manera, muchas veces incluso en la propia empresa, ¿no? Formación in company, ¿no? Entonces, es verdad que el modelo es un poco distinto. Para los que somos universitarios químicamente puros, es decir, que nuestro trabajo fundamental ha sido en la universidad, pues la verdad es que estamos encantados. Es decir, nos pagan por estudiar y nos pagan por leer y por aprender nuevas cosas. Entonces, miel sobre hojuelas, ¿qué te voy a decir? Que decían que el trabajo es un castigo divino. Pues cuando te pagan por él, pero lo que haces te gusta, Es pues otra cosa. tanto castigo a veces no parece, ¿no? Pero Tanto, bueno, tanto no con será, esto hay ¿no? que ser muy respetuoso. Hay que ser, yo creo en este sentido, fuera bromas, hay que ser un poco respetuoso porque mucha gente que está en el paro, hay gente que trabaja por necesidad en cosas que no le gustan y es complicado. ¿Eh? Yo también soy muy humilde en ese aspecto porque tengo el privilegio de hacer lo que me gusta, ¿no? Y eso, iba a decir que no lo valoro, sí lo valoro Mm, muchísimo. Cuando puedes hacer lo que te gusta y vives de ello, ¿no? No te haces rico, lógicamente, o tendré que en trabajar muchos todos los casos, días. pero, jolín,
pero trabajar todos los días y en lo que es tu vocación, pues es un privilegio. No te puedo decir otra cosa. Cuando yo estudiaba en UDIMA y tenía profesor, recuerdo, tú corrígeme, Ujú. impartía asignaturas de, teoría del periodismo, creo recordar, Sí, historia del periodismo también. sí. ¿Es más o menos lo que hace ahora En el CEU, en el bueno, CEU? en el CEU, tú sabes, yo fui decano en UDIMA Sí, y ahora soy director de departamento en el CEU, director de departamento de periodismo y narrativas digitales. Y asignaturas tengo la teoría de la comunicación, que la daba entonces, entonces. y también doy historia contemporánea de España. Pues mi formación está un poco entre ambas cosas, es decir, académicamente yo soy historiador de carrera y Eso, profesionalmente he ejercido de periodista. eso. Entonces tengo esas dos patas, digamos, en mi carrera y tengo ahora nuevamente el privilegio de poder impartir estas dos materias. Una más teórica relacionada con el periodismo, con la comunicación en general, como es teoría de la comunicación, y otra que le trato de buscar una cierta aplicación práctica a pesar de todo, y otra, digamos, más teórica todavía, que es la historia de España, la historia contemporánea, ¿no? Viniendo de una universidad eminentemente, vamos a decir, tecnológica, porque a distancia, como la UDIMA, que se basaba en Ujú, todo online, todo ujú. eh, a través de plataformas digitales, y llegando ahora a un nuevo puesto de trabajo en un momento difícil, de pandemia, ¿cómo has notado tú esa diferencia de, digamos, tanto nivel tecnológico, es decir, apostar mucho por la tecnología y ahora llegar a un sitio más presencial, pero que tiene Ujú. también que abogar por eso porque, Bueno, por lo que hemos estado viendo? he de decir, mira, voy a decir una cosa que a lo mejor suena machista, pero es todo lo contrario. Yo Creo te que defiendo. estamos, la mayoría de los varones en este aspecto creo que estamos en inferioridad, al contrario, no en superioridad. No somos multitarea. Las mujeres suelen ser multitarea, suelen hacer las cosas, muchas cosas y muy bien todas a la vez. Nosotros no. Nosotros, o por lo menos yo, de una en una, Nosotros ¿no? no. Y volver al CEU ha tenido doble dificultad relativa. Por un lado, enseñanza presencial, que quieras que no, si no te oxidas, tienes que volver a ponerte en forma, digamos, de ver al alumno prácticamente a diario, ¿no? No me ha costado demasiado, pero me ha costado un poco, porque 12 años son 12 años, ¿no? Mm. Y por otro lado, te diré, por lo de la multitarea, que con la pandemia han instalado en mi casa, en el CEU, el modelo de doble presencialidad, que es en realidad un modelo para dar clase en presencia a los estudiantes que están en presencia, que están en el aula, que los tienes delante, que los miras a los ojos, y a la vez, mediante unas cámaras, impartes clase a los que están en casa porque están confinados, Ah, es desgraciadamente. Es verdad, es verdad. decir, entonces, el año pasado, el curso pasado lo hicieron porque por el confinamiento no se podía ir y por tanto tuvieron que pasar sobre la marcha del modelo presencial típico a un modelo a distancia en realidad. Sí. Y este año se ha vuelto al modelo presencial, el tradicional, para el que forma parte de la identidad de la universidad, pero a la vez se ha mantenido por motivos sanitarios y por motivos de seguridad el modelo híbrido en ocasiones cuando tienes confinada a determinadas personas. Ten en cuenta además, Daniel, que tenemos estudiantes internacionales. También. Es decir, al principio ha habido problema, por ejemplo, pues si venían de América para los visados, para el hecho de cómo obtener el pasaporte sanitario, el hecho de que si se retrasaban los vuelos. Entonces, claro, esas personas habían pagado la matrícula, podían perder curso y se estaba impartiendo las clases en doble modelo. Muchas Mm. veces tenías a la mayoría de gente en presencia. Bueno, eso me ha costado relativamente menos, pero me costó un poco al principio, pues volver a la práctica habitual. Y lo que te decía de la multitarea, muy femenina, que no es hacer de menos a la mujer, al contrario, es No, hacerlo al de más. contrario. Es Estamos hacerlo de lo que es, vamos. en un Entonces, pedestal, la ponemos. multitarea, tienes que estar mirando a los ojos al alumno presencial y a la vez mirando la Exacto. cámara para ver el que te está preguntando desde Que casa. te pueden Entonces, preguntar igualmente, ¿no? Los de te casa pueden igual. preguntar igual, entran igualmente a la vez. Entonces, digamos que resulta un poco complicado al principio. Luego ya te vas acostumbrando, como a todo, ¿no? Pero al principio sí es verdad que te cuesta un poco mantener la atención a quien tienes delante físicamente y quien te pregunta
desde el otro lado, desde la pantalla, sí. Bueno, Álvaro, volviendo un poquillo a lo que comentábamos durante mi periodo de alumno, ¿cómo ha cambiado lo que es el tratamiento periodístico? Vamos a centrarnos en la época desde la transición a día de hoy, vamos a decir, teniendo en cuenta, bueno, que tú eres colaborador también de varios Sí, medios. varios medios, sí, sí. Bueno, Y te diré que el cambio ha sido brutal. El cambio ha sido absolutamente brutal. Ten en cuenta que cuando yo estudiaba periodismo se hacía prácticamente como una reliquia, ¿no? Pero teníamos tipómetro para medir la composición de las páginas, que se hacía lógicamente. Nosotros utilizamos Quark, no utilizamos InDesign todavía, pero te lo enseñaban el tipómetro. Hoy sería una reliquia, o es casi una reliquia, ir con el periódico en papel a la clase, ¿no? Porque claro, todo es digital. Ten en cuenta, por ejemplo, yo he sacado el último libro sobre precisamente la prensa en la transición, sí. y he analizado justo a la muerte de Franco, cuando llega el rey Juan Carlos y todavía no ha empezado, no se ha abierto el sistema político, no hay democracia, todavía no hay elecciones libres, no ha llegado la Constitución, y es cuando aparecen todas las revistas con publicaciones eróticas y demás. Bueno, pues tienes ahí una revista que es Interview, que siendo una revista que se distribuía brutalmente, ha desaparecido, porque el papel está acabando. Entonces, nuevos medios que surgen solo surgen ya en formato digital. Por ejemplo, ahora mismo colaboro con El Debate, que es un periódico digital que pertenece a la misma casa que el CEU, ¿no? Bueno, pues ya no sale en papel, lógicamente, porque es un formato ya bastante superado, ¿no? De hecho, solo lo conservan realmente quienes tienen correlato en digital. Mantienen el papel por una cuestión, pues, de prestigio y demás, pero está en recesión. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, claro, estamos los nuevos formatos. Fíjate, tú ahora puedes tener un montón de audiencia con tu marca personal, siendo tú, Daniel Martínez Fernández, ¿no? Eso antes era, bueno, pues era prácticamente impensable. Teníamos, pues eso, a Balvin, por ejemplo, que tenía La Clave en televisión. Era él, pero, jolín, es que La Clave estaba en televisión española y había 2 canales en televisión en ese momento, al principio, no había más. Entonces, la capacidad de concitar público era distinta, ¿no? Ahora la marca personal es muy importante, hay otras cosas, y sobre todo, quisiera explicarlo bien, no complicarlo mucho, pero el modelo de comunicación ha cambiado totalmente. Es decir, antes los periodistas eran intermediarios en monopolio entre la información y los públicos, es decir, lo que se conocía básicamente informativamente hablando, estaba filtrado por la prensa, y la prensa eran los medios de comunicación clásicos, es decir, pues la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, y ahora, sin embargo, esa posición en monopolio del informador profesional, digamos, ha desaparecido. Cualquiera con un canal en YouTube, cualquiera con una cuenta en redes sociales, cualquiera que tenga acceso a esto de forma gratuita, además, pues puede sintonizar con un montón de público, ¿no? Por tanto, el modelo ya no es unidireccional, ya no son los medios los que filtran y la información pasa necesariamente a través de ellos, sino que hay más competidores en ese mercado de la información. Por tanto, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos conocido, ¿no? Un tema que además siempre se habla de esto es Twitter, por ejemplo, ¿no? Claro. Twitter ha pasado de... Bueno, yo que no he sido nunca muy de Twitter, pero iba a decir, ha pasado de no hacer nada. Yo creo que desde el principio ya empezó a ser tan viral, por así decirlo, todo lo que aparece ahí, que mucha gente ya lo considera el medio de comunicación en lugar de los medios tradicionales. Sí, sí. No, ¿Tu opinión cuál es? ¿Que el público acude a Twitter para ver lo que pasa o que los periodistas acuden a Twitter para mostrarle al público lo que pasa o lo que más llama la atención? Bueno, yo creo que hicimos alguna actividad creo que fue, no sé si te cogería a ti porque Seguro, igual me suena fue mucho. en los últimos cursos y
y esto lo hacía yo creo que en primero, igual todavía no lo había puesto esta actividad. Yo hacía una actividad de comparar quién fijaba la agenda informativa, es decir, normalmente, hasta ahora habían sido los medios los que fijan la agenda informativa, es decir, los que dicen al público de qué temas informativamente se va a hablar o se van a conocer, ¿no? Esto ha pasado de siempre, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor no nos parecería tan importante lo es porque los medios lo dan, ¿no? Y tenemos cuestiones importantísimas que no se dan en los medios y por tanto no existen, cuando informativamente igual serían más importantes. Pues no sé, me estoy refiriendo a hambrunas, a guerras en África donde mueren miles de personas y no aparecen, simplemente porque los medios no les interesa sacarlo o no fijan ahí el foco. Bueno, pues esto normalmente en su momento lo fijaban los medios. Ahora se puede pensar si los medios, si son realmente las redes sociales los que fijan la agenda. Bueno, relativamente. Si vemos los temas que se constituyen en trending topic en Twitter, por ejemplo, veremos que no tienden muchas veces tanto a la información cuanto al entretenimiento, por ejemplo. Es decir, se comenta, pues, por ejemplo, de los programas de televisión, pues no sé, los realities, son de las cuestiones que más aparecen en los tweets. ¿Alguna declaración inoportuna de algún famoso? Bueno, pues informativamente esto no tiene importancia ninguna, pero sí es llamativo, es más entretenido, es más, digamos, más sabroso, tiene más atractivo a corto plazo. Mientras que para el tema más difícil, porque Twitter al fin y al cabo está reducido a unos pocos caracteres y es más complicado seguirlo. Hay también una tendencia que a mí no me gusta, porque esto es como todo, es decir, cuando apareció la revolución industrial, las máquinas, los telares, pues los trabajadores tradicionales las rompían porque pensaba que peligraba su puesto de trabajo, como a corto plazo fue, de hecho fue, ¿no? Pero la tecnología no es ni buena ni mala, es como la utilicemos y el uso que le demos. Por tanto, creo que tiene buenas cosas. Twitter y las redes sociales tienen buenas cosas y otras cosas que no lo son tanto. Por ejemplo, a mí no me gusta una cosa que se llama ahora disonancia cognoscitiva. ¿Esto qué significa? Significa que normalmente en Twitter tú acabas siguiendo cuentas que confirman tus prejuicios. Es decir, tú no vas a Twitter muchas veces a informarte de las cosas, sino que vas te digo a ti, hablo en segunda Sí, 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 persona, sí. me incluyo, no lo digo por Daniel Martínez, lo digo por el público medio. Es decir, público medio, el ciudadano de a pie, el usuario de redes sociales en general, el ordinario, el normal, va a Twitter no tanto para informarse, cuanto para reforzar sus opiniones. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se acaba siguiendo a gente que tiene una forma de pensar más parecida a la tuya, bueno, que al final muchas veces incluso dice cosas que no son ciertas, tenemos toda la cuestión de las fake news y Correcto. etcétera, pero muchas veces la gente se siente más cómodo con mentiras que le llevan a lo confortable que no con verdades que les pueden hacer reflexionar o que suponen más esfuerzo, ¿no? Y entonces esto sí es un efecto negativo de las redes sociales sin ninguna duda. Bueno, bueno, te voy a comentar primero, a ver, ha escrito el Príncipe 79, bienvenido, el Príncipe. Te voy a hacer lo que ha comentado y luego te voy a decir lo que se me ha ocurrido. Mira, te comenta, el tema del mercado de la información es interesante. Los comunicadores profesionales exigen al político una transparencia que para ellos mismos no es obligatoria. No se exige que se sepan los intereses de sus empleadores. Es una reflexión que, bueno, Sí, de ahí se sí, entresacan sí. muchas cosas de ámbito quizás de editorial, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no sabemos por qué sacan ciertos temas, ciertos Sin eh, duda. medios y otros sí, ¿verdad? Es lo que un poco ahí comentaba. Lo que Sí, Dime. No, no, comenta, perdóname, Daniel, que te he comenta. interrumpido, No, porque, no, porque comenta si creo que quieres lo que has dicho. Príncipe 79 creo que tiene Sí, mucha razón, porque es verdad una cosa. Primero, el público en general no sabe quién está detrás de los medios. Esto es importante, es es muy decir, saber importante. quién es el propietario de los medios, porque en función de eso sabremos qué temas van a tratar o más bien qué temas no les interesa tratar. Es Correcto. decir, frente a un gran anunciante, por ejemplo, no van a hacer una información crítica. Pensemos en una gran petrolera.
bueno, pues que está detrás de ese medio de comunicación, normalmente si hay un desastre medioambiental en la que está relacionada esa petrolera, pues lógicamente el medio no lo va a dar porque pierde su publicidad o es su accionista mayoritario, ¿no? Entonces, una cosa bastante delicada. Es verdad que los políticos también utilizan las redes sociales para saltarse el intermediario cualificado. Es decir, hablar muchas veces con el público directamente evita al profesional, que puede ser incómodo y puede plantear preguntas más difíciles, más incómodas. ¿Por qué hay ruedas de prensa sin preguntas? Bueno, muy fácil. Pues porque el político no quiere verse en apuros, prefiere directamente lanzar su discurso, que no tenga contrarresto, o en redes sociales, pues colocar lo que quiera y luego contestar a quien quiera. Pero claro, otra cosa es que te estén preguntando cosas que se sepa la lección el periodista y por tanto pregunte lo que le sea más incómodo. Y esto, desgraciadamente, los políticos están últimamente muy poco acostumbrados a hacerlo, a responder, ¿no? Viene a ser lo que, bueno, el término que yo no conocía, viene a ser lo de la agenda setting, ¿verdad? Sí, Si, es la si, agenda setting, si quieres efectivamente, darnos que una pequeña definición o explicar un poquito para alguien que no lo sí, sepa lo que es el establecimiento de... la agenda setting. La agenda setting es una teoría de los medios de comunicación que explica que los medios no tanto nos dicen qué debemos pensar sobre algo, sino sobre qué debemos pensar. Es decir, el espacio en los medios es relativamente limitado. En un periódico hay pues un centenar de páginas. En un Sí. periódico digital lo mismo, es decir, hombre, hay una extensión más ilimitada porque la red es amplísima, ¿no? Es casi infinita, ¿no? Pero los trabajadores que trabajan en el medio no. Entonces, al día dan determinadas informaciones. Pues bien, lo interesante de ver aquí sobre la agenda setting es que los temas muchas veces se repiten. Medios distintos pueden tener enfoques diferentes acerca de temas, pero al final son siempre los mismos temas los que se abordan. Y los medios de comunicación al final lo que restringen es el campo de juego. Es decir, tú estás jugando al fútbol informativo, digamos, en un campo que tiene unas dimensiones y en el que caben determinadas cosas. Donde se acaba la línea de fondo, ahí hay otros temas que no conoces, que no sabes, de los que no puedes hablar, ¿no? Y por tanto, tú no puedes formarte una opinión de algo que para ti no existe. Y si no están los medios muchas veces, no existe, ¿no? Esto sí es una ventaja, digamos, de las redes sociales, ¿eh? Es decir, todo puesto en cuarentena, quiero decir. Hay cuentas a las que seguir que pueden ofrecer información fidedigna, adecuada y demás, y pueden tratar, porque no tienen intereses como algunos medios, temas que el público no conoce y que dan una visión distinta, es decir, complementan a los medios de comunicación. El problema muchas veces es saber si quien está detrás de la cuenta pues es alguien fiable, es alguien profesional, etcétera. Pero es verdad que sí abren el campo, es decir, que destruyen un poquito la idea de agenda setting que está ligada a los medios tradicionales. Como docente, Álvaro, Sí. una vez tú ya eres profesor vámonos al ámbito eminentemente periodístico, ¿vale? Ujú, Con tu experiencia, esto no quiere decir que sea la ujú. mejor manera, pero ¿cuál crees tú que es la mejor manera para que aprendan los alumnos periodismo? Bueno, pues yo creo que lo fundamental Visto lo eh, visto y visto lo que hay ahora. pues es una pregunta muy complicada, de, muy sencilla. La verdad es que si me hubieras hecho una pregunta más difícil o aparentemente más difícil o más compleja, lo hubiera pasado menos mal, pero Bueno, pero la verdad es ya que te digo, es tu una esquema pregunta de decir, a ver, yo creo en que su teniendo las sencillez herramientas... es muy compleja. Vamos a ver, yo creo que, vamos a ver, el docente primero tiene que estar muy en contacto con el mundo profesional, tiene que saber, tiene que tener una formación teórica en aquellas materias que son eminentemente teóricas, pero a la vez tiene que conocer mucho el mercado profesional. Y, y el estudiante tiene que hacer prácticas desde el principio. Es decir, tiene que moverse, tiene que estar en la calle, tiene que estar pateando los sitios, tiene que tratar de implicarse. Tenemos una facilidad que no teníamos antes. Es decir, cuando yo estudiaba, pues realmente al principio, porque yo me acuerdo que nos pusieron una asignatura sobre Internet a mitad de carrera, imagínate. Era A prácticamente tiempo. en planta piloto, ¿no? El pleistoceno, ¿no? Pero ahora, es decir, entonces, si no publicabas
pequeña radio local, etcétera, ¿no? Pero ahora cualquier estudiante puede tener un blog. Es decir, cualquier estudiante puede tener, volvemos a lo de siempre, una cuenta en red social y publicar sus cosas. Si son de calidad, al final le van a seguir. Aquí hay dos vías. O la notoriedad, es decir, de hacer cosas raras y, por tanto, que te sigan por que seas un excéntrico y esto dura lo que dura. Y además, pues bueno, te van a seguir por lo que te van a seguir, para reírse o para estar un buen rato, pero no, pero que está muy bien, no pasa nada si eres respetuoso y bueno, pues si no haces cosas extrañas, quiero decir, pues vale, muy bien. La libertad está en tener el mayor abanico de posibilidades que hacer en la vida. Entonces, si tú puedes elegir, eres más libre, eso está claro, ¿no? Pero a la vez, si haces una cosa seria, si haces una cosa profesional, tienes otras plataformas que antes no tenías y unas plataformas gratuitas, ¿no? Por tanto, es una ventaja fundamental. Yo creo que es una cuestión de entusiasmo, es algo que encontré en su momento en ti en Udima, que encuentro en algunos estudiantes, y es, si uno quiere hacerlo, lo va a hacer. Tiene posibilidades infinitas. Entonces, leer todo lo que puedas, visionar todo lo que puedas, seguir todas las cuentas interesantes que puedas, participar en cuantos lugares te puedan aportar algo, hacerte ver, aprender, estar continuamente aprendiendo. Es decir, yo creo que es más compleja hoy la formación del periodista. Digamos que hay unas bases teóricas que no van a cambiar. Es decir, que al final, si hablamos de, pues no sé, de las responsabilidades sociales del periodista, de su ética, de, no sé, del concepto de opinión pública, de esta serie de cosas, eso no va a cambiar. Es decir, a lo mejor cambia un poco el marco, se transforma todo un poco más, pero realmente las bases, los cimientos son los mismos. Ahora bien, sí es verdad lo que hablábamos antes, es decir, que creo que lo hablábamos antes del comienzo de la emisión. Ahora hay una necesidad absoluta de estar formándose continuamente. Es decir, que frente a la idea de antes, de nuestros abuelos, en muchos casos que entraban en un trabajo y se jubilaban en ese trabajo, ahora probablemente pasemos por muchísimos trabajos y aun cuando estemos en el mismo trabajo, vamos a tener que reinventarnos continuamente porque van a surgir cosas nuevas, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de transmitir, nuevos públicos. Por tanto, la idea yo creo que es de competencia, más de conocimiento, que es una formación constante, aprender. Y nada es en balde, Daniel. Yo creo que nada es en balde. Es decir, yo ahora estoy leyendo muchas cosas, por ejemplo, con mi hijo, de clásicos de la literatura de evasión, lo de toda la vida, de aventuras, ¿no? Que son libros fabulosos. Estoy leyendo a Verne. Pues bueno, de todo te sirve, quiero decir, y todo te da una amplitud mucho más global. Yo sí soy partidario, fíjate, sin embargo, de la memoria. No para aprenderse cosas inútiles, ¿no? Pero si tú tienes, hablábamos de mudanzas antes, si tienes una habitación con muebles muy distintos, puedes reamueblarla, puedes cambiar los muebles, los puedes poner de una forma, puedes quitar los que no te interesen, los puedes combinar de una forma o de otra, pero para eso tienes que tener los muebles previamente, ¿no? Entonces, sí creo que es importante seguir estudiando siempre, seguir aprendiendo siempre, adaptándote a la situación. Esto es importantísimo, todo cambia tantísimo que es importante estar en las nuevas plataformas. Y sobre Aunque todo cueste, porque ¿verdad? Como a mí con el cuesta, WhatsApp, que cuesta. cueste. Lo que no somos nativos digitales nos Aunque cuesta cueste. más, pero es verdad que las nuevas generaciones son distintas. Es decir, muchos son nativos digitales. No sé, por ejemplo, una cosa de mis estudiantes de hoy, no consumen televisión tradicional. No, de verdad. No, es decir, las cadenas clásicas, la televisión digital terrestre, pero lo que son los canales generalistas no los ven. Lo ven casi todo, primero, o en plataformas digitales o en YouTube. Entonces, es un perfil diferente al que hay que aclimatarse, ¿no? Hay que acomodarse a él. ¿Eso crees tú que beneficia en el aprendizaje el no tener horarios marcados por la televisión, como hemos tenido quizás nosotros? Que teníamos un Yo, horario marcado, teníamos, ostras, voy a estudiar hasta esta hora porque quiero luego ver esto. ¿O yo crees creo, que fíjate, me parece que has dado con el dedo en la llaga en eso. Es decir, yo creo que vivimos en un mundo digital, que hay que conocer los nuevos medios digitales, pero hay que saber usarlos. Y hay que, digamos, encajarlos dentro de nuestra vida. Y los horarios, a mí la disciplina me parece
excepcionalmente importante. Y eso que dices tú, es decir, yo me acordaba de cuando yo era pequeño, es decir, había programas de dibujos después del telediario el fin de semana a las 3:30, o cuando volvías del colegio a la hora de la merienda, ¿no? Entonces, estaba todo más ordenadito en ese aspecto. Y yo creo que eso sí es bueno porque te da orden mental, te da capacidad de aprendizaje, te da bases. Creo que es muy importante lo que, por ejemplo, Un rigor yo no también, porque tú un rigor, vas a efectivamente. ver Yo, por que ejemplo, entre la hora que termine tu programa hasta la hora de cenar, esa es la hora de estudiar, esa es la hora de deberes y... efectivamente está encajado. Y lo que yo no soy un detractor, ni mucho menos de los medios digitales, porque no es que no lo puede ser, porque es el ecosistema en el que vivimos. Es decir, tú no puedes estar en contra de la naturaleza, vives en la naturaleza, es tu naturaleza ahora mismo, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, creo que el soporte papel para algunas cosas no debe morir. ¿Por qué? Muy fácil. Los libros, por ejemplo, nos dan competencias que no nos dan los medios digitales. En los medios digitales hay que estar. Vas a llegar a muchísima más gente, vas a conectar masivamente, mientras que en un medio escrito, en papel tradicional, no lo vas a hacer, ¿no? Pero sin embargo, cuando abres un libro, tienes una capacidad de concentración y de profundizar en los temas que no tienes en el mundo digital. En lo digital vamos picoteando como las gallinas, es decir, cogemos de aquí, de acá, tal. Y es más complicado porque en una pantalla, y más en una pantalla del móvil, es más difícil leer en largo. Al final pierdes atención, vas picoteando y entonces te haces como una especie de collage de muchas cosas que vas recogiendo, ¿no? Y en el libro, sin embargo, sabes, el libro, más si es de adultos, no de niños, que no tiene ilustraciones, pues vale, me meto con él, me concentro, estoy solo para el libro, entras en profundidad en el libro, estás a eso nada más, no te puedes distraer a otra cosa. Entonces te da ocasión de pensar distinto, de pensar más en profundidad en las cosas. Y bueno, y son cosas complementarias, no tiene por qué una cosa eliminar a otra, pero lo que tú has dicho, el tema de los horarios, de las disciplinas, es muy importante saber. No estar continuamente enganchado al dispositivo móvil, por ejemplo, porque promueve la distracción. Es decir, en determinados momentos tienes que estar con un libro, tienes que estar o con prensa papel incluso, porque a lo mejor sí te devoras el periódico de una forma que el periódico digital no lo haces, ¿no? Y sin embargo, por la mañana a lo mejor, pues ahora, para enterarte un poco de lo que pasa en el mundo, sí picoteas, es decir, de aquí, de allá, de tal. Entonces, Tiene, creo que es complementario. claro, tiene una gran ventaja, como te has dicho, llegar a muchos sitios, pero claro, dificulta esa capacidad de ordenar, de ensamblar un poco los muebles, como tú decías, que teníamos a lo mejor antes. Que Sí, teníamos todo un poquillo más estamentado, ¿no? Más de alguna sí. manera compartimentado. No, es que hay que tener en cuenta una cosa, que vamos a ver, es una cultura que incluso con Gutenberg no cambió, quiero decir. Lo que cambió es que antes la gente que leía era muy poca, era mínima, y luego empezó a leer masivamente la gente, pero el concepto era el mismo, quiero decir, la mente funcionaba de la misma manera. Había un filósofo español que decía que nosotros somos los griegos clásicos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a pensar y pensamos como los griegos, es decir, no se ha avanzado más. Pero claro, el mundo digital sí es distinto. El mundo digital es otra cosa, se ha cambiado el modelo, y el modelo es un modelo más rápido, más instantáneo, más eléctrico, es decir, no es el analógico, ¿no? Pero el analógico nos puede servir para muchas cosas a la vez. La Es verdad que decir, sí. pues es decir, para profundizar en los temas, para llegar hasta el final, para ser más críticos. Muchas veces el sentido crítico lo ves de los medios más tradicionales de un libro. Es decir, Platón no ha cambiado desde hace 2000 y pico años, eso es así. Y sin embargo, pues bueno, el, pues no sé, el comentario de un youtuber sobre un videojuego, pues te puede servir en el momento, En pero el momento. es más efímero. Es decir, también tiene su valor en lo que lo tiene. No voy a hacer de menos nada, ¿no? Es complementario, como digo. Sí, Pero sí. sí es verdad una cosa, como vivimos tan rápido, eso has dado la clave tú hace un momento, yo creo que sí es bueno tener un cierto orden en tu vida. ¿Por qué? Porque el tiempo no es oro, el tiempo es coltán, que dirían ahora. Es mucho más que oro, ¿no? Entonces, si lo ordenas bien, lo aprovechas, y sin embargo, pues si no lo ordenas bien, pues lo pierdes. Y la prueba está en que muchas veces, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, pues estamos ultra conectados. Podemos mandar un tweet que llega en tiempo real a Australia o a Canadá, a cualquier parte del mundo. Y sin embargo, luego no tenemos tiempo a ver a
nuestros amigos, ¿no? A tomarnos una cerveza con ellos o poder comer o charlar en un momento determinado, ¿no? Entonces, es un mundo bastante complejo. Voy a ver cómo ordeno todo esto para que realmente no me lleve el torrente digital, sino que yo utilice lo digital y lo ponga en contexto, ¿no? Mira, te comento un poquillo el chat. Dice el Príncipe 79, dice, es verdad, cuando éramos chicos los telediarios, el Príncipe 79, 779 es de mi época. Sí, es de mi Dice, generación también, sí. cuando éramos chicos los telediarios nos ordenaban el horario. Porque es verdad, no había más telediarios que lo que había en la tele, no había otra cosa, no había información fuera de la televisión. Y el fin de los dibujos y las pelis de Vaquero y Fumanchu. Sí, es cierto, Un sí. domingo y sabías lo que iban a poner en la tele. Sí, sí, es cierto, es verdad. Oye, mira Álvaro, mira, como ya estamos rozando el principio de la frontera que hemos conciliado, tú y yo. Yo estoy encantado. Exprímeme, seguimos Sí, hablando, que estoy venga, pero encantado. Sí, sí, adelante. como no quiero dejar pasar la oportunidad, Ujú, a todos los invitados les hago un test, y así te dejo también un poco descansar. Un test un ujú. tanto cultural, vamos a decir cultural, por Bueno, decirle cultural, vamos, sí, que cuando tú lo terminas me dices si es cultural o no. sí. Es opcional, si quieres te lo hago ahora y si no, pues te comento una última pregunta que tenía yo ahí Lo que tú apartada. quieras, tú mandas. Venga, pues te hago el test, a ver si, a ver si, a ver si, a ver por dónde me sale. Mira, me tienes que A decir ver, una película. Puede ser una la que más, película. una película, puede ser la que más te guste, la que menos te guste, Ujú. una que quieras ver, una que no hayas visto pero te han recomendado. Esto es libre. Bueno, mira, hay algunas películas que vemos 100 veces y las seguiríamos viendo porque siempre encuentras algo nuevo o simplemente te encanta. A mí me encanta El hombre tranquilo de John Ford. El hombre tranquilo. Es una película, debe ser del año 50 y poco, es una cosa así, y es la historia de un inmigrante irlandés que vuelve a Irlanda después de muchos años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es John Wayne el protagonista Es que te iba a decir, creo que y la he visto, es de John Wayne, creo que la he es, visto. una, es John Wayne, efectivamente, en una de esas películas que no hace de vaqueros, No, como has dicho tú antes, curioso, ¿no? sí, Y con es una película de un sentido del humor, siempre encuentras algo, ¿no? A mí es una película que me encanta, ¿no? Por tanto, yo me quedaría, aunque tengo muchas, pero ahora a la mente me viene El hombre Venga, tranquilo. ¿por qué te ha venido el hombre tranquilo? ¿Por qué crees tú? ¿La has visto muchas veces? ¿O la has visto en una época quizá que Yo creo remarcable? que es por lo que te digo, que no sé cuándo la vi por primera vez, pero sé que he vuelto a verla muchas veces Muchas veces. y que nunca me cansa verla. Creo que siempre encuentro algún detalle, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy romántico, creo que tiene una Sí. de las escenas de amor más bonitas de la historia del cine que se ha utilizado en publicidad, que es esa en la que se besan John Wayne y Maureen O'Hara en una abadía en ruinas y está lloviendo y se empapan, están empapados, ¿no? Es- Y es una escena preciosa, vamos, como la a ver, mayoría de que la yo, película. que yo tengo la cabeza. Esa es una en la que al final, va a por ella y creo que la Ujú. coge de los pelos y la Sí, va sí, arrastrando sí, por todo el total, pueblo. sí, sí. Sí, es muy políticamente incorrecta Sí, por porque eso, yo porque cuando la se vi casa con... comentaron eso y dice, esta película Sí, la hacen hoy en día y sí, le sí, es caen críticas por un muy, tubo. muy políticamente incorrecta porque la coge prácticamente, se la lleva como un saco, porque la cuestión es que Pero es ella gracioso. es muy gracioso Que me porque entienda el público femenino, que es sí, sí, gracioso. sí, no, pero ahora lo vamos a ver porque es, entre comillas, es machista, porque, Sí, vamos a bueno, ver, ella es muy curioso porque ella no quiere consumar el matrimonio porque él no reclama la dote que le no reclama corresponde. la dote, efectivamente. Es una cosa muy graciosa, ¿no? Entonces, llega un momento determinado que él se enfada y, bueno, no voy a desvelarlo tampoco para quien Vale, quiera vale. verlo, pero la lleva a rastras, ¿no? Pero lo que tú dices, es decir, es relativamente violento, pero es que ella también le sacude, ¿eh? Sí, sí, Ella no es de sí, las... bueno. Es decir, están en igualdad de condiciones y, hombre, te quiero Ella... decir, o sea, que que la lleva a rastras, pero no le pega una paliza, No, no, quiero no, no, decir. no, Y ella, sin embargo, le que- trata de dar varios puñetazos y no, tal. Hay que verla, ¿sabes? Hay que verla claro, en el contexto. voy, voy a Hay que verla defender en el mi contexto. postura, la lleva a rastras porque tiene que mostrar algo con un familiar suyo, entonces quiere Eso que es. ella
vaya con él a ver Sí. lo que va a reclamar. Sí, Claro. sí, no, y de hecho ella está de acuerdo en que haya hecho eso Sí, sí, después, sí, claro, tiene que resistir, encantada. pero en el fondo está encantada, en el fondo está encantada. Encantada. Es una película muy, 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 muy graciosa, Y bueno, parece muy políticamente incorrecta para algunas cosas si se ven en un primer vistazo. Es decir, si lo piensas bien, bueno, pues lógicamente hombre, no es una cosa adecuada, pero que hay cierta igualdad de lo que ahora se llama igualdad de género, porque ella no es de las que se deja, ni mucho bueno, menos, ¿no? y ya el último apunte para que nadie nos regañe más. Dialécticamente ella lo pone fino a John Sí, sí, Wayne total, 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 y sí, él sí, no sí, sí. responde nunca. Sí, 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 No sí, sí, responde ni sí. dialécticamente ni de Sí, porque este tiene menos es, sangre que... Maureen O'Hara que dice uno de los personajes, dice, es una pelirroja con todas las de la ley, ¿sabes? Es decir, que cualquiera se mete con ella, ¿no? Hay unas cuantas frases muy graciosas, te digo. Yo la he visto una Sí, sola vez y no me la esperaba que fuera así, por lo que sí, te has dicho, sí, porque sí. John Wayne, por suerte, por desgracia, se le encasilló en el western Ujú, y ujú. en esa película es muy distinta y lo que Muy te he dicho, diferente. vuelve Ujú, a su pueblo natal después de mucho ujú. tiempo y la verdad que es muy recomendable. Buen apunte, Álvaro. Vamos con una canción, Pablo, Álvaro. Una Eh, Canción, canción bueno, puede haber varias. Mi muchísima. canción preferida es Te recuerdo, Amanda, Te de recuerdo, Víctor Jara. Amanda. Si Ujú, la he sí. escuchado, no me Ujú, viene ahora. ujú. Sí, ¿Autor, no te cantante la voy o a grupo? cantar. Víctor Jara, es una Sí, canción de la he Víctor escuchado. Jara que luego interpretó, por ejemplo, Joan Baez, por ejemplo, Sí, en un disco, Gracias a la vida, es una de las canciones que está incluida. Es mi canción favorita, aunque tengo más, pero ese tiene ritmo además de vals. Es una canción con ritmo de vals. Y bueno, pues esto es tan subjetivo y tan personal que bueno, sí. ¿Qué es? no me preguntes mucho más al Venga, respecto. pues entonces solo te voy a hacer una pregunta más. ¿Qué sentido tiene esta canción? ¿Qué sentido le das Bueno, tú? el sentido, yo es la canción que puse en el vals de mi boda, ¿Vale? de hecho, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy importante, Muy ¿no? significativa, Sí, muy recordable, entonces. Normal que te sí, haya sí. venido a la mente. Para bien o para Ujú. mal. Para bien, Siempre un para bien, momento, para bien. claro. Siempre Para bien, como un... decía un amigo mío, dice, para cosas de relación de pareja, yo soy de ideas fijas. Y por tanto, sigo con mi mujer después de 15 años. Está 15, bien, sí, sí, pues, sí. esa es buena Ujú, señal, buenísima señal. Álvaro, ujú. un Un lugar, un lugar. rincón, Bueno, tu sitio, Eh, donde tú te sientes bueno, pues fíjate, fenómeno. tú eres del sur. Yo tengo dos rincones básicamente. Uno es Málaga, pues, Ah, ten cuidado, que te gran, gustan muchos sitios del sur. gran parte de mi infancia pues, lo he pasado allí. Es Málaga. mi infancia realmente. Es decir, realmente cuando uno piensa en los lugares importantes de su vida, suelen estar relacionados con su infancia, ¿no? Uno es Málaga y el otro, probablemente ciudad favorita es Roma. Roma. Roma es una ciudad a la que he ido en varias ocasiones, que me conozco muy bien y que me sigue gustando, cada vez me gusta más cada vez que voy. O sea que sí. Se recomienda siempre ir al menos dos veces, como mínimo. Tú has ido más de dos veces, ¿no? Ujú. He ido más veces, yo creo que he Yo solo ido he ido cinco una. veces, Por eso digo, ya me cinco falta. veces me parece que he ido, a Roma he ido varias veces. Yo, He ido, fui el viaje del colegio, fui en mi luna de miel, luego he vuelto por trabajo y bueno, por trabajo la verdad es que es una delicia porque si tienes tiempo al final lo aprovechas, no, se, se no recomienda ir dejas de patearlo. una por colina, Ujú. ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos, sí, sí. Y Málaga entonces un sentido más familiar, ¿no? Más Más familiar, de... sí. Estoy muy ligado a Nerja, por ejemplo, donde Preciosa. pasé veranos y siempre vuelvo. Intento volver todos los años y la verdad es que la luz del sur la echas en falta mucho. Es decir, a mí no soy ni de frío ni de calor, pero la luz no hay nada comparado con aquello, con la luz Ok, del sur, ¿no? la Y verdad que no. no lo cambio por nada, te lo digo de verdad. La verdad que no. Bueno, pues nos quedamos con Málaga. Ah, es que está en Córdoba, está en Cádiz, arroz al palo. Hasta queda en medio. Digo, así iba a decir. Porque yo no te había Sí, comentado que había estado también en Córdoba. Digo, ojo, que aquí en el sur hay lugares sí, que para Córdoba, no, qué. no, pues la verdad, Córdoba es precioso y Cádiz también. Cádiz es una ciudad
Preciosa, sí, 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 sí. Mira, Jaén no lo conozco, fíjate. Jaén mira, no te puedo decir porque siempre he pasado, pero nunca me he parado en Jaén. voy a No la aprovechar. conozco. Voy a aprovechar porque no sé si estará conectada, creo que no, pero creo que lo verá luego en diferido la conversación. Entonces, qué menos que Ujú. tener una mención para mi compañera Ariane. Ariane Sánchez Ajá. también, no sé si la recordará. Ajá. Ella es del norte, ella es asturiana. Asturiana, sí, claro. Ariane, sí, sí, sí. Y me Majísima, sí, hizo, sí. bueno, hace pocos meses, creo que hace 4 meses, me hizo una entrevista. Es la única entrevista que me han hecho a mí, la primera. Y Ajá. quería que hablara de mi tierra, de Jaén. Sí. Y la verdad que lo que dije en aquella entrevista es un sitio muy tranquilo, que se vive muy Ajá. bien. Ajá. Y claro, quizás no destaque por grandes monumentos, a pesar de que tiene una catedral hermosísima. Ujú. Y bueno, y su gente, sobre todo lo que destaca allí. Y ahora dirá alguien en el chat, Ujú. y por eso no está en Jaén, ¿no? Pero es que no tiene playa, y para mí que no tenga playa es un golpe Ya, moral muy, muy fuerte. ya, Pero ya. bueno, Bueno, la verdad es que una tierra es verdad encantadora. que en España tenemos tal variedad de cosas que es espectacular, porque ahora lo has dicho tú, Ariane es asturiana Sí. y yo tengo ancestros asturianos, ¿no? Y Asturias es precioso también, es algo completamente distinto, pero es una maravilla. Es Es que, una claro, maravilla, auténtica el maravilla. hecho, solo hablando de eso de Andalucía, que puedas estar esquiando una mañana y por la tarde estés en la playa, es que es una cosa que en pocos sitios se puede dar, ¿no? Eso Es sí es verdad. fabuloso, ¿no? Eso sí es verdad. Pero, Fíjate, es un pero detalle no que. valoramos lo que tenemos a veces, no lo valoramos, pero No, la bueno. verdad que. Y no hay que irse muy lejos No, para vivir no, no. un paraje Eso así. fíjate, yo cuando estuve 2 veranos que eran inviernos australes en Argentina, y la impresión que te da de América es que todo es muy grande y todo está muy separado. Es decir, los que somos europeos es que tenemos a una patada todo. Es decir, realmente, claro, tú Realmente haces un sí. viaje por España y España es un país relativamente poco poblado, pero claro, desplázate entre 2 puntos a 200 kilómetros, ¿con cuántos pueblos te cruzas? ¿Cuántas cosas puedes ver? Es tremendo, ¿no? Pero Es decir, verdaderamente. y sin embargo, pues por ejemplo en Argentina, para ver cosas tienes que tomar el avión. Realmente, es decir, te mueves y vas del avión de una parte a otra y ves extensiones y extensiones enormes de terreno donde no hay prácticamente nada, hay naturaleza nada más, ¿no? Entonces es muy, muy, muy diferente. Y verdaderamente, desde muchos puntos de España, pero desde Madrid, es que está Ujú. a tiro de piedra Europa. Y, Claro, claro, sí, y sí, es sí. algo que a lo mejor muchos no se han parado a pensarlo. A ver, te saluda en el chat, te dice hola, pásatelo bien 23. Hola, pásatelo bien 23. Ha llegado el tiempo de descuento, o sea que todavía está a tiempo de comentar cualquier cosa con uno de. Bueno, no quiero desmerecer a los demás, pero con uno de mis profesores más de cabecera, vamos a decir, más. Con los que mejor me he entendido, vamos a entendernos. Dice, Bueno, te comenta, he llegado para la pregunta. Bueno, yo voy a seguir con el test y si Paz del 23 quiere hacerte su pregunta, pues ahora te la claro, traslado hombre, no le y tú vamos a eres dejar libre, y con tú las eres libre, ganas. No, Álvaro. no, hombre, que pregunte, que pregunte. Si me pillan apuros, le diré, oye, mira, pues no lo sé o sin comentarios. Paz del 23 es un chaval, un encanto, pero te va a poner un apuro casi seguro. A ver, No, venga, te sigo yo con el test a la espera de Paz del 23. Yo te digo, se está descojonando ahora mismo, imagínate. ¿Qué me falta? Ya me he liado, un libro, un Álvaro. libro, pues mira, mira, si te digo a nuestros oyentes que nos están siguiendo, algunos libros que he leído me van a aborrecer. Por tanto, voy a decir los que leo por afición, Di lo no, que quieras. A no, mí ya me no han los que leo aborrecido y siguen profesionalmente. viniendo, imagínate. Mira, yo he leído uno más pesado, que es la historia de la decadencia y caída de Roma, de Edward Gibbon, que es un No lo he leído. clásico sobre la historia de Roma, No lo he leído y me lo han dicho. fabuloso, fabuloso. Y luego un libro que es pequeñito, que yo no había leído y he leído hace poco, que es de Joseph Conrad, El duelo. El duelo. El duelo, probablemente os suene más la película, fue la primera Sí, película me suena mucho. que rodó Ridley Scott, Los duelistas. Se basó en este libro. Es un libro muy cortito, pero que no desmerece nada la película. Y es la historia de dos oficiales de la época de Napoleón, del ejército francés, que a la vez que Francia está en guerra con toda Europa, ellos van manteniendo un duelo ininterrumpido que no acaban de zanjar.
entre, pues, yo qué sé, entre 1800 y 1815 prácticamente. El último, cuando ya lo zanjan, y no lo destripo lógicamente, ya ha sido derrocado Napoleón, ¿no? Y está muy bien, es un libro corto, pero muy bien escrito, muy interesante, muy divertido, ¿no? Por tanto, Y lo recomiendo, El duelo. el duelo ya lo hemos marcado. El Sí. otro que has dicho, un poquito el argumento sin tampoco profundizar. Aunque está claro, Es vamos. una historia de Roma. Es una historia Vale, de Roma, en especial del Imperio Romano, de la época final, y de cómo este escritor inglés del siglo XVIII, que era prácticamente autodidacta, se trasladó a Roma, quedó pues absolutamente enamorado de la ciudad, y en las ruinas del foro pues concibió escribir este libro sobre el Imperio Romano, ¿no? Entonces perfecto. repasa la vida de los emperadores y explica pues por qué se vino abajo el imperio, ¿no? Vale. Es un clásico, pero Sí, muy pero recomendable. Para el que clasiquísimo tenga porque me tiempo, lo han... también es verdad que si tienes tiempo, porque es un tocho importante, es grande. Ya, bueno, pero me lo han recomendado más de 5 veces, pero no doy abasto. Yo creo que me lo recomendaron antes de la última carrera. Si es que lo bueno de estudiar es eso, que avanza, pero lo malo es que luego tienes muchas deudas. Yo debo muchos libros, Álvaro. Pero muy buena Bueno, recomendación las dos, ¿eh? Las dos las conozco, pero me bueno, falta profundizar a ver si saco un poco más de rato. A ver, bueno. Álvaro, te A comento. ver, el 23, ¿no? ¿Cómo era? Pásalo bien Pásatelo 23. bien 23 está on fire, pero te comento, a ver, yo ya me he pasado de la A hora que ver, me han marcado y me he pasado sí, largo. Entonces, como yo me debo al invitado antes que sí. a los seguidores, me queda por hacerte una pregunta yo, si quieres, si no te despides, Pregunta, ¿eh? pregunta. Pásatelo 23 está apuntando maneras y tengo que Sí, leerte el chat y te están haciendo otra pregunta del Príncipe 79. sí. Entonces, yo lo que tú me digas, si quieres te hago yo mi pregunta y te despido, te leo el chat y la mía o ninguna de las dos. Tenemos algún tiempo más. Sí, venga, me da un poquillo más. Pregunta, Venga, pues ataca. vamos primero con los seguidores entonces, lo mío puede esperar. A ver, Ujú, Paz del 23 siempre le pregunta a los invitados, cuando se atreve, ujú. se ve que te ha visto por lo que eres, muy buena gente, que si prefieres Patrick Swayze o John Travolta. Ah, qué buena la pregunta. Sí, tú vas de ala, Denzel, tú encima vas de ala. no, no, Denzel Washington. Ojo, abre un tercero ahí. Una Denzel, chica, una Denzel chica, Washington, sin duda. una chica vino un día y abrió el Nicolas Cage. Virginia de Stop Nicolas Cage. Suicidios habló, dijo, no, yo Sí, prefiero el Nicolas Cage. a Pues Nicolas tú, Cage. pues tú Denzel Yo, Washington, yo al señor Washington, sin ninguna pues duda, sí. ni yo ni Patrick, Denzel Washington. ¿Por alguna razón? ¿Por alguna película en especial? Me gusta, no tienes un motivo, pero es un Pues ya actor que te está. gusta. No sé, dicen que es el Sidney Poitier, que ha muerto hace poco. Sí, ¿verdad? Fue el primer actor negro pues con Sí, papeles ¿verdad? protagonistas importantes, y no, además muchas veces que no tenían que ver con lo que le encajonaba, ¿no? Por los estereotipos, ¿no? Y A Denzel ver, Washington me parece un actor excelente y que hace cosas divertidas también, o sea que, A ver, que no es mi pregunta, pero ya por curiosidad, que, bueno, que no pasa nada. A ver, dice, bueno, pasa el 23, se disculpa, dile que no he podido verlo en directo, pero luego lo veré en diferido, no pasa nada. Pasa el bueno, 23, no pasa nada. aquí, como Cuando ahora te pueda. pasa un rato, ya está suficiente. Pregunta que se ha dicho la película, la ha comentado el príncipe que sí, el hombre tranquilo, muy recomendable, que yo la he visto. Y te pregunta el príncipe 79, ¿ha leído a Posteguillo? Santiago Posteguillo, pues mira, no. Pero me lo ha recomendado mi padre, que mi padre sí lo ha leído. Yo Y parece no ser lo conozco. que es recomendable, sí, que escribe cosas sobre Roma y demás en Ah, novela y tal. Sí, yo no lo he leído, francamente, os soy sincero. vale, vale. Soy yo el que tomo tu recomendación. Es Pues Príncipe 79, ¿no? apuntado, El Príncipe que, 79, Posteguillo. Bueno, ya que pues estamos, Príncipe 79, coméntanos, tú has leído a Posteguillo, coméntanos cualquier cosa antes de que se vaya el invitado.
Dice pasar el 23, sabia elección. O sea, que Denzel Washington capaz de meterlo en la terna el próximo día. Bueno, me parece muy bien. Próxima invitada que le va a meter Denzel Washington. En la próxima avísame y entro yo de espectador para ver cómo se mueve con la pregunta, Está invitado, de Álvaro. actores. Sí. No sé yo cómo tendrá la agenda, pero tú estás aquí invitado para lo que quieras, para concursos y... Bueno, tú me dices cuándo es y si puedo entrar bien y si no, te veré en diferido. Así que sí, hombre. Oye, mira, me queda por hacerte una consulta, una pregunta como tú lo quieras, o una reflexión. A ver. Hemos hablado antes de la Dime. mejor manera que ves tú para aprender periodismo y ahora un poco abriendo más el abanico, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de enseñar una materia? Ya no solo periodismo, ya como profesor. El Pues método, por así decirlo, que tú consideras para ti el idóneo para mira, yo creo, enseñar. no es por hacerte la pelota, ni mucho Venga, menos, pero de esta sesión he aprendido una cosa, que es cómo hacer preguntas que vayan a lo esencial y sean las importantes. Es decir, y estás haciendo las preguntas importantes, te lo digo de verdad, ¿eh? las básicas. ¿Cómo? No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Una cosa es básica y otra importante. Y estas son las importantes. Mira, yo creo que para enseñar algo, lo fundamental, no hay nada como tener entusiasmo con ello. No puedes enseñar nada que no te entusiasme. Tienes que vivirlo. Yo no recuerdo quién fue que comentaba que había tenido un profesor que se emocionaba con la muerte de Julio César. Vaya. Y cuando lo contaba, debía ser profesor de historia antigua, los alumnos tenían que subir al estrado, acercarse a él a consolarle porque se metía tanto en el papel que sentía pena por Julio César, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental, y es un privilegio, te lo he dicho antes, yo creo que fuera de la sesión o antes de empezar, que es esencial, bueno, es un privilegio hacer lo que te gusta, eso está claro, pero no puedes, son dos cosas. Primero, no puedes enseñar nada que no hayas entendido tú previamente. Es decir, lo primero es entender lo que vas a enseñar. Parece una tontería, ¿eh? Pero tienes que entenderlo. No, es muy difícil, parece bobo lo que estoy diciendo, pero no lo es. Es decir, tienes que entenderlo tú primero. No puedes enseñar absolutamente nada que tú previamente no entiendas, que no te quede claro. Y segundo, tiene que ser algo o que te entusiasme o que encuentres la forma de que te entusiasme. Es decir, tienes que transmitir. Y esto es muy importante. Esto es una cosa que me sorprendió de Udima, que siendo a distancia, a veces transmitías el entusiasmo. Es decir, lo legabas y el alumno percibía que a ti te gusta lo que haces. Sí. Es decir, que eres, Dios me libre, joder, que voy a darme las horas de lo que no es. Pero yo creo que el profesor tiene que ser auténtico. Y auténtico es que crean lo que hace, que le entusiasme lo que hace, que, iba a decir venda, no es que venda, que exprese que lo que está enseñando es importante, que le preocupa, como le preocupa al alumno. Yo creo que en la enseñanza lo más importante es el alumno, es decir, que te preocupe, que veas una persona al otro lado, que es una persona la que está ahí. Pero como es una persona la que está al otro lado, tú tienes que convencerle de que lo que está aprendiendo es importante. Y para convencer a alguien de lo que está aprendiendo es importante, lo mejor es mostrar tu propio convencimiento. Totalmente. Transmitir. Eso es transmitir. Sí. Yo no quería nombrar a nadie más, pero bueno, me vienen ahora compañeras que fueron coetáneas mías y ellas sí me lo aseguraron, que contigo aprendían mucho, Álvaro, que fueron Rosana Suárez, Ajá. Sí. Sandra Llopis, te he nombrado a Ariane, Marta Corval, Todas y las recuerdo claro, perfectamente. que coincidan en eso, en que el mismo profesor les transmita, oye, que no es algo que yo tampoco te esté haciendo la pelota, sino algo que... Y seguro que hay muchos más, lo que pasa es que, claro, lo único deficiente que veo yo de una enseñanza a distancia es eso, que no puedes estar en contacto con todos los alumnos, con todos tus compañeros, pero bueno, por lo menos con un grupo más o menos compacto, pues sí. Realmente puedes contactar con todos, pero tú sabes la dificultad de la comunicación a distancia. Hay gente que, bueno, y ahora, bueno, no, digamos que no lo ven como yo. Yo a lo mejor no me importa contactar con todo el mundo, pero digo, bueno, y ahora que voy a hablar contigo si tú estás en Cádiz y yo estoy en Galicia, se puede entender. Nos resuelve la duda el Príncipe 79. Se ha leído la trilogía de Escipión y ahora está con la de Trajano y todavía no puedo opinar. Dice. Bueno, pues
Bueno, Cuando pueda pues opinar, aquí estamos. le tomo la palabra e intentaré yo sumergirme en Posteguillo cuando pueda. Posteguillo lo apuntamos los dos, el Príncipe 79. Y te comenta, o nos comenta, dice el Príncipe 79, va para ti. Ha hecho un gran trabajo con Dani, sí señor. Aplauso a los dos. Pues ya está. Esta es tu obra, Álvaro. He quedado para Twitch. Bueno, yo creo que ya traías bastante de serie, creo, ¿eh? Sí, O yo sea creo que sí. Un día me lo dijo uno y dice, hemos favorecido que mejoraras, como mejoramos todos, pero ya traías mucho bueno puesto, yo creo. un compañero me dijo, dice, oye, parece que lo llevas haciendo toda la vida. Digo, la tontería esta es realmente llevo haciendo toda la vida. Lo que pasa es que no he salido en imagen. Pero yo ya venía así, yo ya venía así. Bueno, Álvaro, pues mira, a ver, yo ya por mí he terminado. Yo sé Muy bien. que tú estás harto por irte o que no te quieres ir, que pueden ser las dos No, opciones. no, estoy encantado, te digo Yo, la verdad. yo quiero aprovechar este rato para que tú digas lo que quieras, un minuto si quieres, y sobre todo que nos digas cómo te has sentido y lo que tú quieras, ¿vale? Te expresas Pues libremente. te diré una cosa que no sé si está bien que te la diga, porque siempre le he tenido un poco miedo escénico al medio audiovisual. Es decir, he ido a la radio y bueno, no he tenido problema. En la prensa me muevo más cómodamente, pero la televisión siempre me impone y la imagen me impone. Y te puedo decir que he estado como en la sala de estar de mi casa con un amigo. Por tanto, Súper. comodísimo. Oye, Por tanto, poco más, que le doy muchas las gracias a Pásatelo Bien 23 y a el Príncipe Príncipe 79 79, que por han sido colaborar. lo único que se han atrevido a hablar contigo por el chat, que la gente, Pero mucha no, y gente además cree que cobran por el chat y no cobran. no, y además han planteado cosas súper interesantes. Hemos aprendido todos. Daniel, que un verdadero placer, que Yo, tengas un éxito excepcional y bueno, yo he venido ahora como invitado, pero seguramente entraré como espectador. Así vale, que invitado igual está. entro ahí en el debate con Príncipe 79 o con Pásatelo Bien 23. 23. Yo reafirmo lo que ha dicho Álvaro, porque, bueno, hoy ha sido la primera vez que lo he visto en directo, porque, bueno, Ujú. por cuestiones, supongo que lo que le ha dicho, personales, las actividades las comentaba muchas veces con audio, pero con imagen no las habíamos visto nunca, por lo que ha Ujú. dicho. Y oye, que hoy hayas venido aquí a mostrarte cómo eres, a dar la cara, si lo quieres tomar así, a estar conmigo más de una hora, que oye, que Ujú. yo te lo agradezco, para mí es un honor, que el Ujú. profesor que mejor, con el que mejor he conectado, con el que más me he entendido las actividades, pues haya tenido un ratito para estar aquí con nosotros, que para mí es un ratazo, ¿vale? Así que encantado. Se ha pasado en un suspiro. Suspira, suspira, Cuídate, suspira y corto. cuídate mucho Vale. y un abrazo muy fuerte. Bueno, Estamos en pues contacto. nos saludamos, nos despedimos a todos los demás, nos vemos creo que pasado mañana, ya os avisaré. Venga, hasta luego y un abrazo.